Eso nos interesa. ¿Ya? Y del germanio, el germanio tendría que ser lo mismo. Lo vamos a corroborar y ustedes deberían de, bueno, supongo que lo hacen, deberían de acostumbrarse también a corroborar todo lo que se dice, ¿no? Por ahí es mentira, ¿no? Es, bueno, el Germán, aquí está el Germán, fíjense, ahí está, fíjense, del germanio también, o sea, tendrá 32 electrones y protones, pero lo que nos interesa es la última capa, eso es lo que nos interesa, ¿ya? ¿Por qué nos interesa esa última capa? Porque en realidad los electrones de esa última capa son aquellos los que van a, se podría decir, los que van a transitar, se van a mover de átomo en átomo. Y ese movimiento de electrones es el famoso, pues, flujo de electrones que nosotros lo conocemos en un término más técnico como la intensidad de la corriente eléctrica, ¿ya? Esa es la situación, ¿ya? Entonces, fíjense, nosotros no vamos a ver las demás capas, ya lo había dicho, lo que nos interesa es la última capa, ¿ya? Eso es lo que nos interesa, ¿ya? A ver, vamos a colocar, a ver, bueno, a ver, esta creo que no sirve. La estructura cristalina del silicio quiere decir que hay una unión, hay unos enlaces covalentes, ¿ya? Y esos enlaces covalentes, ¿ya? Son uniones de a dos electrones, ¿ya? De un mismo elemento químico, ¿ya? Por decir, aquí tenemos el silicio y aquí solo se observa, fíjense, los cuatro átomos de su última capa. Pero sin embargo, aquí tenemos, voy a sacar el lápiz, tratar de apoyarnos con lo que se pueda. Estos son los enlaces covalentes. Esos son los enlaces. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, eso es lo que se forma, ¿ya? Cuando tenemos una estructura cristalina de un solo elemento, ¿ya? Vamos a volver a la diapositiva. Ahora sí, fíjense, aquí tenemos una estructura cristalina del silicio y aquí tenemos justamente los enlaces covalentes. Aquí está, a ver, este vamos a, esto no se nota, lo saco. Aquí tenemos los enlaces, ¿ya? Se puede decir que en estas condiciones existe una total de armonía, se puede decir, todo está tranquilo ahí, ¿ya? No pasa nada, el silicio mantiene sus propiedades y demás, ¿ya? Entonces, con otros átomos a su alrededor se generan estos enlaces covalentes, ¿ya? La carga eléctrica se podría decir que está en equilibrio, ¿ya? Está en equilibrio, no hay mayor problema, ¿ya? Entonces, qué es lo que se hace para formar un semiconductor? ¿Ya? Un semiconductor es aquel que se conoce como si estuviera dopado por otro elemento químico, ¿ya? Tenemos que dopar, tenemos que introducir, ¿ya?, a esta estructura cristalina otro elemento químico, ¿ya? Ahí está el detalle para formar los famosos semiconductores, ¿ya? Ahora, ¿con qué elemento químico podemos dopar y para qué? A ver, vamos a la siguiente diapositiva. A ver, bueno, ahí tenemos los enlaces covalentes.
y nos indica, por ejemplo, que en estas condiciones, ¿ya? Si nosotros hiciéramos un circuito, ¿ya? Fíjense que el silicio se comporta como un aislante, ¿ya? O sea, los electrones no van a poder circular, ¿ya? Ahí, desde ahí tenemos que, pues, el silicio se comporta como un aislante, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos hacer que conduzca? Tenemos que dopar al silicio, ¿ya? Tenemos que dopar. O sea, tenemos que introducir a la estructura otro elemento químico, ¿ya? A ver, ahí hablamos del dopaje, ¿ya? El dopaje no es nada más, a ver, un poquito hablando tal vez de ejemplos relacionados, los varones especialmente saben, ¿no? De las pruebas que se hacen a los jugadores, ¿no? La prueba antidoping que se me ve, o sea, eso es porque se le hace una prueba a veces que no se le, entre comillas, si no ha tomado alguna sustancia química, ¿ya? Que le, que le pudiera haber dado mayores energías, qué sé yo, mayor rendimiento y demás. Eso es, por ejemplo, para los jugadores, ¿no es verdad? Eso es porque el dopaje es cuando uno, bueno, una persona, ¿no? Es como si cuando toma o ingiere algún elemento o alguna sustancia química, sea nociva o no, ¿ya? Pero ese es el dopaje. Lo mismo pasa aquí. A la estructura cristalina del silicio lo vamos a dopar, ¿ya? Lo vamos a dopar. ¿Para qué? Para poderle de alguna manera cambiar ese estado de armonía que tiene, ¿ya? Y pueda comportarse como un conductor, ¿ya? Ahí es el detalle. O sea, le vamos a dopar, le vamos a introducir otro elemento químico, ¿ya? Eso es. Y aparece el concepto de electrón y aparece el concepto de hueco, que en realidad otro término para eso se llama también laguna o vacío, si es que quiere, ¿ya? Es como si, por ejemplo, bueno, antes de pasar acá, ese concepto, a ver, un poquito lo puliremos, ¿ya? Nuevamente el núcleo, ya bueno, ahí está la última órbita que nos interesa, ¿ya? Acá, otro átomo, y ahí está, bien, aquí, aquí, listo. Aquí tengo un electrón, aquí tengo un electrón, ¿ya? Voy a suponer, solo voy a suponer, que este electrón sale de su posición, o sea, de su lugar. Fíjense, lo voy a llevar acá. Sale. Ahí está el electrón, ha salido. ¿Qué quiere decir? Que acá tendría que quedar un vacío. A ese vacío, ¿ya? A este vacío se le conoce como laguna, ¿ya? Como habíamos visto, ¿no? Este vacío se conoce como una laguna. Y ese vacío tiene carga eléctrica positiva, por si acaso. Y el electrón que ha salido, desde luego, tenía carga eléctrica negativa. Ahora, esta carga eléctrica positiva atrae a este electrón que tiene carga eléctrica negativa. Es decir, este electrón tiene la tendencia por atracción a ubicarse en este vacío. Es decir, este vacío lo va a llenar este electrón, este electrón. Y este electrón, al moverse acá, pues va a dejar otro vacío u otra laguna, ¿ya?
Ahí es donde aparece el término de electrón y laguna o vacío, u otro término también que se puede usar. ¿Ya? Eso es la laguna o vacío y el electrón. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta. Bueno, pues estábamos aquí, ¿no? Entonces, cuando el electrón abandona su ubicación, su posición, entonces aparece un vacío o una laguna, o también se conoce como un hueco. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Siguiente. Para realizar el respectivo dopaje o dopado, se utilizan otros elementos químicos. Por ejemplo, utilizamos el aluminio, cuya última capa solamente tiene 3 electrones. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. ¿Ya? Y también podemos usar el fósforo, cuya última capa tiene 5 electrones. ¿Ya? ¿Por qué usamos uno de 3 y uno de 5? Ya, la explicación está acá, es muy sencilla. Fíjense, si yo voy a introducir, por ejemplo, fósforo a la estructura del silicio, fíjense que de los enlaces covalentes que tendría que haber, me va a sobrar uno. ¿Por qué? Porque se forman enlaces covalentes de A2, fíjense. Aquí tengo dos, este con este ya serían dos. A ver, lo vamos a hacer así. Bueno, pares de A2. Este con este serían dos. Y este, fíjense, con este ya sería dos. Esos son los enlaces covalentes. Ahora, ¿qué me va a sobrar? Fíjense, me va a sobrar ¿qué? Un electrón. Cuando me sobra un electrón, se dice que tiene más carga eléctrica negativa. Ahí está el dopaje. Hemos logrado más carga eléctrica negativa. Ahora, si voy a hacer el dopaje con un elemento químico que solo tiene 3 electrones, como el aluminio, fíjense, entonces voy a tener, aquí tengo un enlace covalente, aquí tengo otro enlace covalente, con este voy a tener otro enlace covalente, y fíjense que me va a sobrar. Alguien dirá, bueno, igual me sigue sobrando uno, ¿ya? Pero lo vamos a ver esto con más detalle, tal vez ahorita no se está entendiendo bien, con las gráficas, y ustedes van a ver que en realidad me va a formar una carga eléctrica positiva, ¿ya? A ver, vamos avanzando y ahí se va a observar con mayor detalle, ¿ya? Entonces, vamos. Ahí está. Tenemos entonces la estructura cristalina del silicio, que no está todavía dopado, ya no está dopado. Lo vamos a dopar, ¿ya? Ahí está. Lo estamos dopando. ¿Con qué? Con el fósforo, ¿ya? El fósforo, les decía, tiene 5 electrones en la última capa, ¿ya? Ahora fíjense los enlaces covalentes que se forman, ¿ya? Entonces tenemos enlaces covalentes, pero me sobra uno de cada átomo de fósforo, ¿ya? Me sobra uno, ¿ya? Ahí está el detalle, que me sobra uno. Entonces ese sobrante genera pues un desequilibrio, ¿ya? Y ese desequilibrio prácticamente predispone ya a esta estructura, que ya no es cristalina porque ya tiene 2 elementos químicos, a que pueda pues comportarse ahora como un conductor en determinadas circunstancias, o como un aislante también en determinadas circunstancias,
¿ya? Se puede decir que, que esto ya sería un semiconductor. Esto ya es un semiconductor, en serio, ¿ya? Porque ya ha sido dopado, ¿ya? Avanzamos. Fíjense que ahora, si conectamos, por ejemplo, una fuente de alimentación, fíjense que ya puede existir ese flujo de electrones, ¿ya? Pero necesitamos otras condiciones más que lo vamos a ver de a poquito, ¿ya? Lo que nos interesa aquí es que ya tenemos formado un semiconductor, que tiene su nombre, desde luego, ¿ya? Bien, ahora vamos nuevamente con el silicio, ¿ya? Con el silicio, vamos a ver ahí cuando ya ingresa, eh, se puede decir, el otro elemento químico, que no siempre puede ser aluminio. En este caso es, por ejemplo, el boro, ¿ya? En este caso es el boro, ¿ya? Y, a ver, seguimos avanzando. Y en estas condiciones también, fíjense que ya estaría dopado y también se puede comportar en ciertas condiciones de funcionamiento como un conductor. Recuerde usted que el silicio, sin ser dopado, era aislante, pero ahora al ser dopado ya puede conducir, pero todavía falta algunas condiciones, ¿ya? Estamos haciendo la introducción en todo caso, ¿ya? Eh, Espero que se esté entendiendo la parte, lo que me interesa aquí es la parte del dopado. Se está dopando, ¿ya? Se está dopando al silicio. Ya alguien dirá, ¿y no se puede dopar al germanio? Desde luego que sí. La analogía es la misma. ¿Por qué? Porque el germanio igual tiene 4 electrones en la última capa, ¿ya? Podemos dopar al silicio o al germanio, no hay problema. O sea, la explicación va a ser la misma, ¿ya? Ahí está el detalle, ¿ya? O sea, no hay mayor problema, ¿ya? Avanzamos. Bien. Eh, Podemos denominar también semiconductor intrínseco, ¿ya? Cuando solamente hablamos de la estructura cristalina, es decir, no está dopado. A eso se conoce como semiconductor intrínseco, ¿ya? Algo más fácil les puedo decir es así un elemento puro en realidad, ¿ya? O sea, que no tiene otro elemento químico. Eso es un semiconductor intrínseco. Ahora sí. Eh, Ahora, el extrínseco, cuando se habla de un semiconductor extrínseco, es cuando ya se lo ha dopado. ¿Ya? Ya se lo ha dopado. ¿Ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, al silicio con el fósforo, ¿ya? Nos dice que vamos a tener más electrones, ¿ya? Más electrones, ¿ya? Y acá el semiconductor extrínseco tipo P nos dice que vamos a tener más lagunas, ¿ya? Más lagunas vamos a tener, ¿ya? Bueno, eso se debe a que acá el boro o el aluminio solamente tiene 3, ¿ya? Solamente tiene 3. Entonces, al generarse un vacío, ¿ya? Al introducir boro o aluminio, al doparlo, entonces generan más vacíos o lagunas, ¿ya? Eso es lo que pasa, porque no puede formar enlaces covalentes, ¿ya? Porque le falta o sea, le falta un electrón, ¿ya? Recuerde usted que el boro solamente tiene 3, ¿ya? Solamente tiene 3 electrones, ¿ya? Y para formar los enlaces covalentes, recuerde que necesitábamos 4, pero como no tiene 4, le falta 1, ese 1 ya genera un vacío y ese vacío
lo que les decía hace rato, los vacíos o lagunas son carga eléctrica positiva, ¿ya? Al decir entonces carga eléctrica positiva, lo podemos denominar a este semiconductor extrínseco tipo P. La P viene de positivo, o sea, tiene más carga eléctrica positiva. En este caso, el semiconductor extrínseco será del tipo N, porque tiene más carga eléctrica negativa. ¿Ya? Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. ¿Ya? Bien, a ver, seguimos. Ahí está. Entonces, tenemos el semiconductor, ahora sí, del tipo N, porque tiene más carga eléctrica negativa, y tenemos al semiconductor tipo P, porque tiene más carga eléctrica positiva. ¿Ya? Eh, Básicamente eso es lo que es un semiconductor. Un semiconductor es aquel elemento químico que ha sido dopado por otro elemento químico. Si el elemento químico que se ha introducido tiene más electrones, se formará un semiconductor del tipo N, ¿ya? Porque tiene más electrones. Si es que se lo ha dopado con un elemento químico que tiene menos electrones, como el caso que habíamos explicado del aluminio o el boro, se formará un semiconductor del tipo P, ¿ya? O sea, tiene más carga eléctrica positiva. Entonces, esos son los dos semiconductores base, ¿ya? Para introducirnos al mundo de la electrónica, ¿ya? Porque ustedes seguramente de a poquito van a escuchar, generalmente a los componentes electrónicos se les dice semiconductores, empezando del diodo. ¿Por qué? Porque el diodo y los demás semiconductores, como los transistores, los TRIEX, DIAX y demás, N semiconductores, están formados mínimamente por dos semiconductores, ¿ya? Uno del tipo P y el otro del tipo N, que básicamente eso sería un diodo, ¿no? ¿Ya? Pero cada uno de estos, miren, esto es un semiconductor del tipo N, este es otro semiconductor. La unión de estos dos semiconductores genera un componente electrónico denominado diodo, ¿ya? Ahí es donde empieza la magia, digamos, de la electrónica, ¿ya? Bien, a ver, seguimos. Bueno, esa es toda la presentación, ¿ya? No sé si hay alguna consulta al respecto. Estimados. Nada. Bien. Bueno, vamos a ver entonces, hasta que se corte, ya se va a cortar en unos 2 minutos. Vuelven a ingresar, por favor, al mismo enlace, ¿ya? Una vez ya sabiendo qué son los semiconductores y teniendo conocimiento de que existen dos semiconductores, uno del tipo P y otro del tipo N, ¿ya? Una vez más les recuerdo, ¿no? El significado del tipo N, por ejemplo, es porque tiene más carga eléctrica negativa, es decir, tiene más electrones. Y el del tipo P tiene más carga eléctrica positiva, es decir, tiene deficiencia de electrones y más bien tiene más vacíos o lagunas, ¿ya? Eso es lo que se tiene que saber. Ahora, entramos al concepto de lo que es el diodo. ¿Qué será el diodo?
El diodo es el componente semiconductor, también se le llama semiconductor, ¿ya? Más sencillo, pero quizás el más importante, ¿ya? Eh, bueno, miren, ustedes le dan la lectura correspondiente y yo voy a avanzar a digamos, a lo más importante, ¿ya? Porque si le vamos a dar lectura, no vamos a avanzar nunca, ¿ya? Fíjense ustedes, esta es la estructura interna del diodo. La estructura interna del diodo dice que está formada por dos semiconductores, uno del tipo P y el otro del tipo N. Eso es un diodo, estudiantes. El diodo está formado por dos semiconductores, uno del tipo P y otro del tipo N. Ya están unidos. Al lado del tipo P, el electrodo o terminal de conexión se llama ánodo. Y al lado del semiconductor tipo N se le conoce como. Recording in progress. Bien, vamos a continuar. Ya estamos grabando. Bien, ya, rápidamente. Ya, teníamos la estructura interna del diodo, conformado por dos semiconductores, ¿ya? Su forma física, ¿ya? Eh, bueno, es como se podría decir, tiene una forma circular, como la de un pequeño fusil, se podría decir, con una franja blanca, ¿ya? Esa franja blanca denota el cátodo, por si acaso, ¿ya? Una franja blanca que denota el cátodo. Y todo lo demás es de color negro generalmente, ¿ya?
Y desde luego que el otro lado es el anodo, el otro terminal, ¿ya? Y su simbología es esta. Esta es la simbología de un diodo, ¿ya? Esa simbología se usa en circuitos electrónicos, también eléctricos, ¿no? Porque ya van de la mano, ¿no? La electrónica con la electricidad, ¿ya? Bien. Eh, a ver, les voy a mostrar el diodo. Es un diodo. Esto es un diodo, estimados. Eso es un diodo, ¿ya? Bueno, aquí fíjense, esta es la franja, el cloma, se puede decir. Eso indica que este es el cátodo, este lado, y este es el ánodo, ¿ya? Y básicamente todo lo demás es de color negro, ¿no? Y tiene también un código, ¿ya? Bueno, al respecto de los códigos, estimados, a ver, en el mundo de la electricidad, por ejemplo, nosotros que manejamos, por ejemplo, cables, tiene también su codificación desde la nomenclatura de si es AWG o está en milímetros cuadrados, su temperatura de funcionamiento, su dieléctrica y demás, o sea, también usamos codificación en las protecciones, también la cociente de cortocircuito, su voltaje nominal, o sea, en realidad todo tiene una codificación, ¿ya? Y en electrónica también se usa codificación. Y esa codificación nos sirve para poder encontrar, por ejemplo, en libros, como el famoso ECG, que es el Manual de Componentes Electrónicos, ¿ya? Y también lo podemos buscar mediante Internet, ¿ya? Por ejemplo, podemos decir, por ejemplo, un código, ¿no? El 1N4001, por ejemplo, yo puedo colocar eso y es un diodo, pero el código, miren, yo solo coloco 1N4001 y ya me está indicando que es un diodo. El 4002 también es un diodo, ¿ya? Entonces, nosotros podemos entrar a su datasheet o a su hoja de datos, ¿ya? Una hoja de especificaciones técnicas, ¿ya? Por ejemplo, a ver si es que se puede ver, tal vez, solo la imagen, vamos a ver, ¿ya? De este, por ejemplo, miren, aquí está el código 1N4001, es la serie 1N4001, dice que es un diodo rectificador de silicio, ¿ya? De 1 amperio. O sea, fíjense que nos va a dar seguramente sus datos técnicos, con sus especificaciones técnicas, inclusive dar sus dimensiones. Fíjense, aquí tenemos la simbología y demás. Entonces, todo se basa, estimados, en base a códigos, codificación de los componentes, tienen su número, ¿ya? Mucho. Entonces, cuidado, piensen, ¿no? Diodos debe haber un hito, ¿no? Hay N jóvenes, hay N diodos, ¿ya? N códigos de diodos normales y hay diferentes tipos de diodos. Por ejemplo, ustedes deben conocer el LED, ¿ya? El LED significa diodo emisor de luz, ¿ya? Bueno, seguimos. Eh, Todo en realidad se puede probar, ¿no? Se puede probar el estado de un componente, por ejemplo, cómo se prueba una resistencia eléctrica, si está bien o está mal, pues hay que hacer la medición, ¿no es verdad? Hay que medir. Por ahí yo mido, a ver, miren, un ejemplo lo vamos a colocar.
A ver, tengo ahí, dibujar una resistencia eléctrica que tiene cuatro franjas. Por decir, este es rojo, pues abajo negro, el más común, ¿ya? El más común, este que sea café negro, este es rojo, este que sea dorado. Hay estas dos terminales. Mido con un ohmímetro. Hago la medición. ¿Cuánto debería de medir esto, estimados? Café negro rojo, dorado. ¿Cuánto es su valor ohmico? ¿Alguien? Y una resistencia eléctrica de carbón. ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, ya, no sé sinceramente qué decir. No sé si es falta de conocimiento o es que, no Ingeniero, ¿no sé, es no, un kilo ohm? exacto, 1000 ohms, 1 kilo ohm, exacto, ¿ya? Bueno, me ha tocado este semestre estudiantes, no sé, medio, me parece, muy tímidos, no sé, ¿ya? Generalmente los estudiantes, buenos semestres, había mucha participación, ¿ya? Bueno, no sé, no, tampoco puedo juzgarlos, ¿no? Ya, ¿cuál será la situación? Bueno, el tiempo tal vez hará ganar la confianza y demás, ¿ya? Bueno, entonces, medimos con un ohmímetro y nos deberían de dar 1000 ohmios, aproximado, ¿no? Pero hago otra medición, es la primera medición, la segunda medición, y me da 0 ohmios. ¿Qué puedo concluir ahí? ¿Qué puedo decir de eso? ¿La resistencia sirve? ¿Está en buen estado? No sé. No es verdad. No, pues cero es. ¿Qué me está diciendo que es cero? Que prácticamente es un cable, o sea. Cuando dice cero, ya cuando el, el test, el display no más ya, no es todo el test me muestra un cero, 0,0. ¿Qué quiere decir eso? Que es un conductor. Estoy midiendo un cable simplemente. Estoy midiendo un cable. Eso quiere decir cero. ¿Ya? Ahora miren, aquí tal vez algunos van a aprender o algunos ya sabían. En el display, cuando me muestra, por ejemplo, esto, vamos aquí esto, en otro color. Esto es bien interesante, ahorita van a aprender algo. En el display, así les ha salido alguna vez, ¿han visto? Su tester. ¿Eso qué significa? Uno, ¿qué creen que significa eso? ¿Pero les ha salido así alguna vez? ¿Han visto? ¿O han visto así? Así. Eso es 0, 1, ¿será? ¿Qué será? Ya, en realidad no es 1, estimados. Es L. ¿Ya? Y esta O, en realidad no es 0, es O. Es open load, quiere decir, o sea, carga abierta significa eso. ¿Qué quiere decir? Que acá no hay continuidad, o sea, ni resistiva ni conductiva. O sea, la resistencia está abierta.
Eso quiere decir. En algunos testers no le sale OL, le sale L nomás. Y generalmente nosotros hemos aprendido a decir que esto es uno, pero en realidad no es uno, es L, ¿ya? Y eso quiere decir que está abierto, quiere decir que un ratito, aquí la tercera medición es infinito, estimados. O sea, la resistencia es muy grande, ¿ya? La resistencia es muy grande. ¿Por qué? Porque no estoy midiendo nada, o sea, no hay nada ahí. Estás midiendo al aire, estimado. Eso quiere decir. O sea, que está abierto. Entonces, podemos concluir que acá la resistencia está mal. O sea, no cero ohmio. Acá, que también la resistencia está mal, ¿no? Infinito, ¿no? Pues, si tú le colocas a un circuito eléctrico una resistencia de valor infinito, la corriente es cero, pues no va a haber corriente. Y si le conecta a un circuito una resistencia que tenga cero ohmios, pues estás haciendo un cortocircuito. ¿Qué tan importante saber interpretar la medida? O sea, lo que está midiendo, lo que nos muestra el display. Y desde luego que si nos muestra un valor próximo al que hemos interpretado mediante código de colores, desde luego que la resistencia está en óptimas condiciones, ¿no? Considerando desde luego el más menos su tolerancia, ¿no? Su tolerancia. Ese es el detalle, ¿ya? Ahora, ¿cómo se hace la prueba del estado del diodo? Se mide también con el test. Ahí tenemos el test. Y se hacen dos mediciones. Una, considerando las ondas de prueba o chicotillos, rojo se debe colocar al ánodo y negro al cátodo. En esas condiciones y colocando el selector en la posición diodo, me debería de marcar un valor en el display. Ya se dice que esta es una prueba directa o polarización directa, y acá tenemos la polarización inversa. Y aquí, fíjense, dice el display OL, justamente, ¿no? O sea que está abierto, o sea, debería de estar abierto. En inversa debería de estar abierto y en directa debería de dar un valor. Ahora la gran pregunta es, ¿qué valor es este? ¿Qué significa este valor? ¿Ya? A ver, vayan pensando un minutito, por favor.
Mil disculpas por el tiempo. Bien, eh, este valor, bueno, ¿alguien sabe? Más o menos ha planteado qué puede ser este valor. Ingeniero, ¿no es la resistencia que tiene el diodo? Ya, muy bien por la participación, pero no es la resistencia, ¿ya? Miren, yo quiero hacer hincapié justamente a esta situación y esto es lo interesante, o sea, miren, ustedes se están formando justamente para saber esto. En algún momento, ustedes, yo les aseguro, el ser ingeniero eléctrico no quiere decir que toda la vida electricidad. Yo les aseguro que se van a topar con electrónica en algún momento. Van a ver. eh, Prácticamente la electrónica, jóvenes, está en todo lado de la parte eléctrica. Si alguien por ahí dice, no, yo me voy a dedicar a las instalaciones eléctricas, la sorpresa, jóvenes, las instalaciones eléctricas hoy en día, ya prácticamente ya, yo diría que ya casi a la mitad, un 50-50, ya están pidiendo jóvenes domótica. Y la domótica tiene pues, electrónica, ya, o sea, las casas inteligentes, los edificios inteligentes, o sea, y tienen que saber jóvenes electrónica, ya. Miren, yo les digo algo sin temor a, inclusive a que se está grabando la clase. Los ingenieros eléctricos, bueno, formados hace unos muy buenos años atrás, por ejemplo, en las instalaciones se les pedía, por ejemplo, instalaciones complementarias, es decir, sistemas de KTV, por ejemplo, sistemas de telefonía, internet, por ejemplo, y generalmente no suelen hacer esa parte de la instalación eléctrica. Quienes generalmente hacen o hacían son los ingenieros electrónicos o los de telecomunicación. Porque el eléctrico por lo general solo quiere hacer circuitos tomocorrientes, iluminación, fuerza y demás. Pero no es así. Hoy en día se está pidiendo eso y si ustedes, por ejemplo, no se interiorizan en esa parte, pues van a tener que recurrir a un ingeniero electrónico o a un ingeniero en telecomunicaciones o a un ingeniero de sistemas. ¿Ya? Una gran falencia que tienen los ingenieros eléctricos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que ser ya de otra generación. O sea, ustedes tienen que ser, se puede decir, más completos. ¿Ya? Y ustedes mismos, no sé si es que han visto algunos proyectos ya, o sea, los eléctricos solo quieren hacer la parte eléctrica, nada más. Pero nosotros desde luego que también podemos hacer la otra parte, no hay ningún problema. Es más, al ingeniero eléctrico le van a pedir, me lo tiene que hacer con sistemas complementarios y hoy en día se está pidiendo domótica, ¿ya? Entonces, no hay que escaparse de eso, ¿ya? Bueno, al punto. Cualquiera dijera, no, nuestra primera impresión es esa, pero en realidad no. Esto, 0.632, es el voltaje de funcionamiento de un diodo. O sea, como en todo, ¿no? O sea, todo necesita un voltaje, o sea, una fuerza. ¿Qué es el voltaje? ¿Qué es la tensión? Es la fuerza que hace posible el movimiento de los electrones. Entonces, para que circule la corriente por este diodo, ese diodo necesita un voltaje, y ese voltaje es este. Ahora, esto por si acaso no es fijo. O sea, cuidado, piensen que todos los diodos funcionan con este voltaje. No, tiene un rango, que generalmente está entre yo diría entre los 0,5 y 0,8, ¿ya? Eso en los diodos de silicio. En los diodos de germanio, pues desde unos 0,2 inclusive, hasta unos 0,6 aproximadamente. Ya es otra tecnología, el del silicio no es lo mismo, ¿ya? El germanio, ya lo han visto, ¿no ves? Se fabrica en base a otro elemento químico, o sea, tiene sus diferencias, pero por lo general se usa silicio. ¿Ya? Si hablamos de diodos de silicio,
El voltaje de funcionamiento que debería mostrar aquí es, yo digo que debe estar entre unos 0,5 y 0,8 voltios. Ahora ustedes aquí ven 0,632, excelente, está dentro del rango. Pero ustedes también, desde luego, saben ya manejar su tester y no, el tester no sale 0 punto, solo sale punto. En algunos testers sale 0 punto. Y en otros testers, a ver, mejor lo vamos a anotar, ya lo vamos a anotar para que sea más visual. Voy a hacer unos displays, ¿ya? Es que hay diferentes tipos de testers, ¿no? Ese es el problema. Aquí otro y aquí otro. Por ejemplo, miren, así a mano alzada, en algunos testes les puede mostrar así, 0,63 o 0 punto. En otros testes les va a mostrar 0,63 y en otros testes les va a mostrar 630. Así fíjense la variedad, ¿no? Que en el fondo todos los tres están diciendo que el voltaje de funcionamiento del diodo, conocido también el voltaje de disrupción, todavía no entramos en los detalles, pero el voltaje de funcionamiento es 0,63 voltios para ese diodo. Eso quiere decir. Eso no implica que, repito, es un valor fijo. No, puede variar. Pueden ustedes encontrar 775, aquí punto 77, y aquí puede ser 775, así nomás. Aquí no tiene punto. Alguien dice, aquí me han dicho que es el voltaje de funcionamiento, 775 voltios. No, esto está en milivoltios. Esto se supone que aquí hay un 0. Y aquí está más completo, ¿no? Aquí dice 0,775, está en voltios. Esa es la interpretación de esto, ¿ya? Pero repito, el rango está entre 0,5 y un 0,8 voltios. O sea, entre 500 y 800 milivoltios es el voltaje de funcionamiento del diodo. O sea, con ese voltaje va a funcionar, va a poder conducir la corriente eléctrica. ¿Ya? Y acá, fíjense, se me da abierto, o sea, una resistencia muy grande, infinito, ¿ya? Está polarizado inversamente. Fíjense que se ha dado la vuelta, el diodo se ha dado la vuelta. Podemos dar la vuelta el diodo o podemos invertir los chicotillos y ondas de prueba, como gusto. Cualquiera de los dos. El objetivo es que la sonda roja ya no vaya al ánodo, sino vaya al cátodo. Y la sonda negra ya no vaya al cátodo, sino al ánodo. ¿Ya? Y ahí me tendría que dar abierto. Ahora, si tengo una medida entre 0,5 y 0,8 aproximado, ¿ya? En directo, y tengo abierto en inversa, tengo esas dos medidas, quiere decir que el diodo está en buenas condiciones. Ahí está el detalle. Así se hace la prueba del diodo. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta. Ahí podemos decir que el diodo está en buenas condiciones. Y lo podemos usar. ¿Ya? Bueno, aquí está todo el procedimiento que les he explicado. Hay que leerlo. Bueno, que si es que ya se ha entendido, no hay mayor problema, ¿no? ¿Ya? Un concepto, un término muy usado en lo que son semiconductores es juntura, ya que no es nada más que unión, es la unión PN, donde P es un semiconductor y N es otro semiconductor. El diodo es la unión de dos semiconductores, ya hasta el cansancio, ya deben estar abusidos de lo que les digo, ¿no? Pero eso es para que se les quede. Les van a preguntar alguna vez, ¿cuál es la estructura interna de un diodo? Bueno, está formado por dos semiconductores, uno tipo P y el otro tipo E. Listo. ¿Ya? Así tiene que ser el conocimiento y las respuestas tienen que ser rápidas. ¿Ya? El ánodo, tenemos el ánodo y tenemos el cátodo. Fíjense que el cátodo
Aunque empieza con C, generalmente no se abrevia con la letra C mayúscula, sino con la letra K. ¿Ya? Eso es algo muy singular, ¿no? Alguien dirá, ¿por qué no le coloca, pues, aquí tengo, por ejemplo, el diodo, aquí está el ánodo y aquí está el cátodo? Pero generalmente no se usa la C, generalmente se usa la K, así, esa K denota el cátodo. Eso no quiere decir que en algún libro o en algún manual usted se encuentre en C, no importa, ¿no? Ustedes ya saben, este es el ánodo y este es el cátodo, ¿ya? Por ahí va la situación. Y aquí tenemos, fíjense un poquito ya el funcionamiento del diodo internamente. Tenemos, por ejemplo, el semiconductor tipo P que tiene más carga eléctrica positiva y el del tipo N que tiene más carga eléctrica negativa, ¿ya? Y donde se unen, ¿ya? La unión, la juntura, se llama zona de agotamiento, ¿ya? O también se le conoce como barrera de potencial. ¿Qué es potencial, estimados? ¿Cuál es el sinónimo de potencial en electricidad? ¿Alguien? Una pregunta muy común. ¿Qué será DDP? DDP es diferencia de potencial. Ahí está el potencial. ¿Qué es la diferencia de potencial, estimado? Es el voltaje, es la tensión eléctrica, es el voltaje. Es el potencial, no es nada más que el voltaje, ¿ya? ¿Por qué dice barrera de potencial? Es una barrera de voltaje. Dice que acá se forma una barrera, la cual va a ser superada para la conducción eléctrica siempre y cuando se llegue al valor de la tensión de funcionamiento, es decir, ¿cuánto es el voltaje de funcionamiento? Para el silicio es de 0,7 voltios, lo que les decía, ¿no? El voltaje de funcionamiento está entre 0,5 y 0,8. Eso es para el silicio y para el germanio es de 0,3 voltios. Si se logra tener ese potencial, va a haber circulación de electrones. Ya va a haber la circulación de electrones. Si no se logra tener ese voltaje, los 0,7 volts para el silicio, pues no va a haber circulación de electrones. Así de sencillo la cosa. ¿Ya? Y ese voltaje tiene que tener su polaridad, por si acaso. No es lo mismo conectar aquí más menos que sea menos más. Tiene que tener su polaridad. A esa polaridad, a esa conexión de polaridad la denominamos, por ejemplo, polarización inversa. Cuando polarizamos de manera inversa es cuando al ánodo le damos un potencial negativo y al cátodo le damos un potencial positivo. Se dice que en esas condiciones el diodo está polarizado de manera inversa y no va a conducir. No hay cociente. Fíjense, no hay cociente. Cuando lo polarizas de manera inversa, no hay cociente. Cuando polarizas al diodo de manera directa, ahí está. Cuando el ánodo tiene un potencial positivo y el cátodo tiene un potencial negativo, existe la circulación de electrones, la recombinación entre lagunas y electrones. Ya les dije, ¿no? Los electrones por atracción y repulsión buscan los vacíos, llenan los vacíos y hay una recombinación, es decir, hay un flujo de electrones en esas condiciones, siempre y cuando se supere o mínimamente se tenga el voltaje de la barrera de potencial, que es en el silicio 0,7 voltios. Entonces, si se tiene esa conexión, se dice que hay flujo de electrones. El diodo se comporta como un interruptor cerrado.
deja pasar la corriente eléctrica. Pero aquí alguien no ve algo raro en este circuito. ¿Qué falta en el circuito? Aquí. Si el diodo se comporta como un interruptor cerrado, ¿qué es lo que estaría pasando aquí? ¿No ven que le falta algo? A ver, ¿dónde está mi lápiz? Bueno, así. Le voy a hacer una fuente y les digo que el diodo se comporta como un interruptor. ¿Qué pasa si cierro el interruptor? ¿Qué va a pasar aquí en el circuito? Hay un cortocircuito, estimados. Va a haber un cortocircuito. ¿Qué le falta para evitar el cortocircuito? ¿Qué tengo que colocar ahí? Una carga eléctrica. Eso es lo que falta. ¿Ya? Hay que colocar una carga eléctrica. Pues si acaso no van a armar el circuito, ¿no? Fuente, diodo, y en polarización directa y listo. No va a haber un cortocircuito, estimados. Ya se va a quemar el diodo. Falta una carga aquí, pues. Bueno, seguimos. Tenemos 5 minutos y está excelente para los objetivos de esta clase. Tenemos la curva característica del diodo, ¿ya? ¿Recuerdan las anteriores clases? Presentábamos las curvas, ¿no? Del LDE, del NTC, del PTC, ¿no? Entonces aquí también el diodo tiene su curva característica, ¿ya? Fíjense que la curva es corriente versus tensión, ¿ya? En el eje X tenemos el voltaje y en el eje Y tenemos la corriente. Nos dice, fíjense esta gráfica, para el diodo de silicio, que va a empezar a conducir la corriente eléctrica siempre y cuando se llegue a los 0.7 voltios. Eso está diciendo la gráfica. Para el silicio y para el germanio va a empezar a conducir siempre y cuando se llegue a los 0.3 voltios. ¿Ya? Eso es lo que dice la gráfica en el primer cuadrante, se puede decir, ¿no? En el tercer cuadrante observamos que existen unas corrientes inversas negativas, ¿ya? Y también fíjense que caen abruptamente, ¿ya? Y en esta zona que está remarcada, dice, esta es la región de avalancha o región de rupturas, ¿no? Que lo vamos a ver en otras clases porque en esta parte tenemos a otro diodo, ¿ya? Se llama el diodo Zener. El diodo Zener aprovecha este comportamiento, ¿ya? Justamente para mantener un voltaje. Fíjense que baja la corriente, ¿ya? Pero el voltaje se mantiene constante, un voltaje negativo, fíjense, tanto para el silicio como para el germanio, ¿ya? Eso es lo que explica la curva característica. Y lo que nos interesa más es decir y comprender que un diodo de silicio va a conducir, fíjense este punto, va a conducir la corriente eléctrica, fíjense la corriente empieza a subir, siempre y cuando llega a los 0,7 voltios aproximadamente. Ese no es un valor así, 0,7 siempre tiene que ser, no, es una aproximación, ¿ya? 0,7 voltios, ¿ya? Y bueno, pues tenemos el comportamiento del diodo ideal. Ideal, ¿qué quiere decir? Que nos gustaría que sea así, ¿ya? Pero la realidad es otra. Pero el comportamiento ideal dice de que en polarización directa, es decir, apenas supere los 0 voltios, es ideal, por si acaso no es real, ¿ya? El diodo se comporta como un interruptor cerrado. Y cuando está en polarización inversa, el diodo se comporta como un interruptor abierto. Eso es lo que tenemos que saber, ¿ya? Porque básicamente a futuro eso nos va a interesar. En resumen, cuando el diodo se lo polariza de manera directa, interruptor cerrado, o sea, conduce la corriente. Cuando el diodo se lo polariza de manera inversa, el diodo se comporta como un interruptor abierto, es decir, no conduce la corriente eléctrica.
Básicamente, estimados, eso es lo que hace un diodo. En directa conduce y en inversa no conduce. Eso hace un diodo. ¿Ya? A ver, vamos a aprovechar el último minuto. Directo. Tengo una fuente, polarizo de manera directa, que tengo una carga, la carga va a funcionar. ¿Por qué? Porque el diodo está polarizado de manera directa. Ya, eso es directo. Inversa. El mismo circuito, fuente, pero el diodo se ha dado la vuelta. O sea, el diodo está polarizado ahora de manera indirecta, porque este es el cátodo y este es el ánodo. Fíjense, se ha dado la vuelta. ¿La carga va a funcionar? No, no va a funcionar. Eso es simplemente. Polariza en directa, funciona la carga. Polariza en inversa, no funciona. Ese es el resumen del día de hoy, estimados. ¿Ya? Bien, les recuerdo que hasta la noche tienen que presentar su práctica, ya está en Classroom. El día jueves continuamos y vamos a hacer también la simulación y lo que falta de los diodos, ya, rectificación simple. Vamos. Bueno, consultas al grupo o de manera interna. Nos vemos, estimados, el jueves. Hasta luego, ingeniero. Ya, gracias. Chao, se cuidan, se van a cuidar.